petróleo. Se creó un windfall tax, que es un concepto anglosajón, un impuesto a ganancias extraordinarias. Porque cuando esa ganancia extraordinaria no viene de que la compañía hizo un nuevo descubrimiento, de que aumentó su eficiencia, son ganancias ilegítimas. Más aún si vienen de recursos naturales no renovables, que no es que se los crea, no se los produce, se los extrae, y por condiciones de mercado ajenas a la empresa, tal vez el precio sube y gana mucho más. Entonces los mismos anglosajones crearon el windfall tax, que no es la traducción literal, pero el concepto es una tasa, un impuesto a ganancias extraordinarias. Entonces primero se creó ese impuesto, 50% de las ganancias extraordinarias después de cierto precio para el Estado, 50% para las compañías. Ya lo aceptaron a regañadientes las compañías, algunas nos pusieron demanda. Cuando yo era presidente, porque tenía una rentabilidad enorme, y subí ese impuesto 99 a 1, 99 para el país y los obligamos a renegociar. De todos modos, sus contratos. De todos modos, nos tomó 3 años renegociar, nos hizo caer la inversión, el ataque a la oposición, que no hay inversión extranjera. ¿De qué me sirve tener inversión extranjera para que se me lleven todo el petróleo? Esa es la estafa que se le hace alguna vez a nuestro pueblo. O sea, se mejoran los indicadores macroeconómicos. Si yo permitía que se nos llevaran todo el petróleo, a la final les triplicaba pues la inversión y la tasa de crecimiento y todo eso, pues no quedaba nada para el pueblo ecuatoriano. Ese es el engaño de ciertos indicadores macroeconómicos como la tasa de crecimiento. Desde 3 años una negociación durísima. 4 petroleras prefirieron irse del país, no nos querían chantajear. Si nos cambian los contratos nos vamos, váyanse. Bueno, la mayoría se quedó, unas 4 se fueron, nos han puesto demanda, nos estamos defendiendo. Ya hay 2 que quieren regresar, dicho sea de paso. Y pasamos los contratos, que eran contratos de participación, verdaderos atracos para nuestro país, donde el Estado era un extraño en los campos petroleros, no podía ni entrar, donde decíamos, tenga este campo, extraiga el petróleo y de cada barril nos daban 4 o 5 dólares. Esos contratos se negociaron cuando el precio de barril era 16 dólares. Subió el precio de barril a 60, 70 dólares y nos siguen dando los 4 o 5 dólares. Entonces por eso los obligamos a renegociar, por eso el windfall tax, etcétera, y pasamos esos contratos a contratos de prestación de servicio. Es al revés ahora. Les damos una tarifa por barril, le reconocemos un pago por barril, 10, 12 dólares, dependiendo del yacimiento, con una justa ganancia, y todo el resto es para el pueblo ecuatoriano, que es el dueño del recurso. Ese es el caso de petróleo, ¿no? En el caso de minas también tenemos contratos bastante interesantes, son los mejores del mundo. En petróleo tenemos las 5 rentas más altas del mundo, en minas tendríamos la renta más alta, pero aquí sí tengo que decir, solo hemos logrado concretar un gran proyecto, porque son tan rígidos los contratos que sí nos ha costado atraer inversionistas, pero tenemos ya un gran proyecto concretado, ¿no? ¿De explotación de qué en este caso? Me parece que es cobre este proyecto, pero en todo caso, en los proyectos mineros no se puede establecer prestación de servicios, ¿no? Como en el petróleo. Y lo que tenemos es, a nivel constitucional, con la nueva constitución que hicimos en el 2008, que para recursos naturales no renovables, el Estado por lo menos debe ganar igual que la empresa o más, al menos lo que gana la empresa, 50-50. Es decir, si en un momento dado, regalías, impuestos, etcétera, hace que el Estado gana menos que la empresa, nos tiene que compensar la empresa. Yo creo que lo irresponsable sería no utilizar todos los recursos que tenemos para superar la pobreza. Acabamos de hablar de pobreza. Es el imperativo moral. Pero vigilan para que no haya daño al medio ambiente. El impacto siempre va a haber como impacto humana. Si no, no hagamos este set, porque también tuvo impacto. Claro. Pero es un impacto acotado. Hasta el 95% de ese impacto se recupera. Y hay muchos mitos aquí. Y muchos mitos que vienen de la izquierda. Y esto la izquierda debe definirse. O va a condenar al fracaso cualquier proyecto político, incluyendo los proyectos políticos de izquierda. Por ejemplo, no a los recursos naturales. ¿A quién se le puede ocurrir? ¿Qué país de la historia ha hecho esa barbaridad? Y muchas veces son esos países que nos quieren imponer a nosotros lo que ellos nunca hicieron. Cuando la gente se nos muere de hambre, o sea, es un absurdo. Además del absurdo también de no la minería, por ejemplo, sin minería, sin petróleo, ¿cómo entendemos la vida moderna? Si se basa en esos recursos. Entonces hay una serie de inconsistencias. Créanme, yo no tenía muchos criterios definidos al respecto, ¿no? Responsablemente he tenido que informarme, etcétera, para tomar decisiones,
Y sí he visto la inconsistencia en ciertas posiciones, los mitos. Por ejemplo, que destruyen la selva. ¿Sabe cuál es el principal peligro para la selva amazónica? No es el petróleo, no es la minería, ni de lejos. Es la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria. Y para evitar eso, precisamente, necesitamos otras actividades económicas y recursos para cuidar la selva. Que la minería envenene el agua. La minería moderna no utiliza químicos, recicla el agua. Y todo eso lo ponemos en los contratos. Y la mayor fuente de contaminación del agua dulce ecuatoriana son las aguas servidas de las ciudades, pero de lejos. Y para remediar eso, se necesitan miles de millones de dólares que paradójicamente pueden salir de la misma minería. Entonces hay que ser sensato. Hay gente de buena voluntad, mal informada, equivocada, pero también hay gente de mala voluntad que vive del conflicto. ONGs, muchas veces financiadas por las propias mineras, que quieren que no se aumente la oferta de minería a nivel mundial para que no caigan los precios. Entonces tenemos que estar muy atentos contra eso. En todo caso, la postura del gobierno es responsablemente aprovechar al máximo los recursos naturales que con tanta abundancia la naturaleza Dios ha dado a nuestro país para salir lo más rápidamente de la pobreza. Y por si acaso, con este discurso, que lo dijimos muy claramente en las elecciones pasadas, ganamos una sola vuelta con casi 5 millones de votos y más del 57% del apoyo popular. Y la postura antiminera, que habla de no a la minería, que hay que dejar a los pueblos indígenas viviendo así porque es parte de su cultura que sean miserables. Hay gente que confunde miseria con cultura. Como nuestros pueblos indígenas no han tenido zapatos, los niños llenos de parásitos, no han tenido agua, electricidad, no tienen piso sus casas, que sigan viviendo así. Eso es un absurdo, eso no es cultura, eso es miseria en el siglo XXI. El desafío de nuestros pueblos ancestrales es superar la miseria sin perder la identidad, y se lo puede hacer. Pero bueno, los que tenían estas posturas infantiles, extremas, yo diría irresponsables, ¿sabe cuánto sacó esa opción? 3%. Pero República Dominicana, escuchen, 3%. De cuando le vengan acá estos pseudo dirigentes hablando por todo, recuerden que en las últimas elecciones sacaron 3%. Nosotros sacamos 57%. Entonces estamos hablando ya hasta a nivel democrático. La gente nos cree a nosotros, lo hemos ganado en toda la zona minera. Y nuestra postura es, porque entendemos de desarrollo económico, entendemos cuáles son los imperativos morales, superar la pobreza, que incluso para cuidar el medio ambiente se requiere superar la pobreza. No va a haber conservación sostenible al lado de miseria. Yo no le puedo exigir a una familia pobre, sin trabajo, sin ingreso, que habita al lado de un bosque, que no corte el bosque. Lo va a cortar para poder conservar nuestra naturaleza. La gente debe beneficiarse de esa conservación o superar sus niveles de pobreza. Entonces, por imperativo moral, por responsabilidad y porque así lo decidió y ordenó al pueblo ecuatoriano, nuestro gobierno va a utilizar al máximo el potencial minero, petrolero, gasífero que tiene el país. Las playas y valles no se pueden vender, constitucionalmente son de acceso público y de propiedad del Estado. Pero cuidado, ese es otro mito, ¿no? Los fundamentalistas, lo que llamamos el ecologismo infantil, porque yo me considero ecologista. Hicimos la constitución más verde de la historia de la humanidad, le da derecho a la naturaleza. Hemos hecho cosas que nadie ha hecho. En el 2016 vamos a tener la matriz eléctrica más eficiente y limpia del planeta. 93% de esa matriz eléctrica va a ser de origen hidráulico. 93%. 93%. Estamos haciendo 8 megaproyectos hidráulicos. Yo veía cuando venía del aeropuerto las 2 barcazas térmicas, termoeléctricas que ustedes tienen ahí en un brazo de mar. Sí. Así era en Ecuador. No sé cómo se hace aquí, pero allá eran negocios, y con vinculaciones políticas que impedían hacer las hidroeléctricas que el país podía hacer. Como nosotros no tenemos compromiso con nadie que no sea el bienestar de la mayoría, estamos haciendo 8 megaproyectos eléctricos. En el 2016 vamos a ser exportadores de energía y nuestra matriz eléctrica va a ser 93% de origen hidráulico, es decir, energía renovable, limpia. ¿Qué mejor contribución para el medio ambiente? Eso significa millones de toneladas de CO2 que no se enviarán ya nunca más a la atmósfera. La gasolina, estamos invirtiendo cerca de 400 millones de dólares más. Pasamos a tener de las peores gasolinas de América Latina, altamente contaminante, un atentado a la salud de los ciudadanos, un atentado para los vehículos, etcétera, a una de las mejores gasolinas de América Latina, sin que le cueste 20 centavos más al ciudadano. Todo lo paga el Estado, 400 millones de dólares. Esos son avances para el cuidado ambiental. Pero algunos como que se empecinan en lo trivial y no ven lo esencial. Y estos fundamentalismos dicen,
no, es que no hagamos esto, ni minería, ni petróleo, ni nada, y el ecoturismo nos va a sacar adelante. Eso es mentira, no se engañe. Jamás los ingresos del ecoturismo se van a comparar con los ingresos de la explotación adecuada de recursos naturales no renovables. Y no son excluyentes, porque tenemos tanto territorio en Ecuador, tanta selva virgen en tantos lugares, que con explotación de petróleo, minas, va a haber ecoturismo. Pero es una falsedad, es una mentira lo que algunas veces se quiere posicionar, que la solución está en el ecoturismo. Eso no nos va a sacar de la pobreza, de su desarrollo. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene que los países latinoamericanos comerciemos en dólar? En el caso ecuatoriano algo, ¿no? Porque tenemos dólar, pero el resto. Y si yo le vendía 500 millones a Venezuela y ellos me vendían 400 millones, necesitábamos 900 millones de dólares. Ahora con el sistema de compensación, yo le vendo 500, ellos me venden 400, Venezuela solo me tiene que dar 100. Ya no se utilizan 900 millones, solo 100. El resto yo le pago a los exportadores ecuatorianos a Venezuela en moneda nacional, y Venezuela le paga a los exportadores venezolanos al Ecuador en moneda nacional. ¿Ustedes? Y minimizamos el uso de la moneda regional. Entonces eso sí se está haciendo al interior del ALBA. Pero, por ejemplo, eso sería mejor hacerlo a nivel de UNASUR. Son cosas obvias, como la nueva arquitectura financiera regional. América del Sur tiene más de 400.000 millones de dólares y ojalá podamos hablar algún día de América Latina. América Latina en total tiene más de 700.000 millones de dólares de reservas en el primer mundo, financiando a los países más ricos. Además que es transferencia de riqueza, no es solo liquidez, que ya es gravísimo, sino que los dólares no están marcados. Por esas reservas nos pagan 0.5, 0.8%. Y esos mismos dólares nos los prestan al 6-7%. Es una estupidez. Es solo coordinar y tener un fondo del sur. Pero qué difícil es avanzar en esa coordinación. Entonces, todas estas cosas tienen que cambiar. En el ALBA se ha avanzado, pero yo creo que esto se debería hacer a nivel de UNASUR.